Bienvenidos, mi nombre es Juan y esto es Expo Biblia 2020. Hola a todos, mi nombre es Flor y hoy vamos a dar un recorrido por la vida del apóstol Pedro. Así es, yo soy Fede y también te doy la bienvenida. Y ahora, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a comenzar. Pedro originalmente se llamaba Simón. Él era hijo de Jonás. Esto podemos verlo en la palabra en el libro de Mateo, capítulos 16, versículos del 15 al 17, donde Jesús, reunido con sus discípulos, les dijo: ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón a Jesús le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese mismo encuentro que tiene Simón con Jesús, vemos cómo Cristo es el que le cambia el nombre y le pone Pedro. Dice en el versículo 18: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Simón era un discípulo que se lo llamaba o Pedro, o Simón Pedro. El significado de la palabra Pedro, como vimos en el versículo 18, es roca. Y viene de la palabra griega Petros, que significa sobre una roca o sobre una piedra. Y Jesús no le puso este sobrenombre porque sí, sino que fue con un propósito específico. Y era para hacerle recordar a Simón de cómo él debería ser. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que vemos en las escrituras que Jesús lo llamaba Simón, le estaba demostrando, le estaba haciendo recordar que él estaba actuando como su antiguo él. Y como que lo estaba corrigiendo a Simón. Y cada vez que en la escritura lo llama Pedro, le está dando un reconocimiento, demostrándole que él estaba actuando como debería ser. Las personalidades de Pedro eran muy variadas. Él era franco, valiente, riguroso y poco digno de confianza. Tenía el hábito de hablar mucho y de ser el primero en entrar y el último en salir en cada lugar que iban. Vemos en los evangelios que Pedro, cada vez que se nombra la lista de los discípulos, él está primero en todas las listas. Eso quiere decir que él era vocero y era el líder total de todo el grupo. Simón Pedro era un pescador de profesión. Junto a su hermano Andrés se pasaban noches y noches pescando por el mar de Galilea. Ellos pertenecían a una familia de pescadores que se encontraba en Capernaum, aunque realmente ellos eran originarios de una pequeña aldea llamada Betsaida, y esto podemos verlo en el libro de Juan capítulo 1 versículo 44, donde afirma que Andrés y Pedro eran de la ciudad de Betsaida. Capernaum era una de las ciudades más grandes al norte del mar de Galilea. Jesús hizo de este pueblo su hogar y la base de su ministerio. Lamentablemente hoy ambas ciudades, tanto Capernaum como Betsaida, hoy no son más que ruinas. El apóstol Pedro, como podíamos ver con Juan anteriormente, era un hombre muy común, un pescador que tenía como nombre Simón. Y Simón era un nombre muy común para la época. Incluso aparece 7 veces en los evangelios, como por ejemplo el padre de Judas Iscariote se llamaba Simón, o incluso el hombre que ayudó a cargar la cruz de Jesús se llamaba Simón, que fue más conocido como Simón de Cirene. Entonces podemos ver que Pedro no se destacaba mucho, no tenía muchas habilidades, más que ser pescador, no tenía muchos conocimientos, incluso su nombre era muy común, pero eso no determinó lo que sería su futuro como el líder de los apóstoles. Podemos ver que el primer encuentro que él tiene con Jesús se da por medio de su hermano Andrés, el cual lo ve primero a Jesús y va a llamarlo a él y a Juan, que estaban pescando. Lo podemos encontrar en Juan 1, versículo 41 y 42, que dice: Este halló primero a su hermano Simón
y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Podemos ver cómo Simón deja de llamarse así para ser llamado Pedro, un nombre que sería muy importante para lo que vendría en un futuro. Y en Lucas capítulo 5, versículos 4 y 10, podemos ver el primer milagro de Jesús delante de los discípulos, que se dio en la barca donde ellos habían intentado pescar toda la noche, pero les fue imposible. Y durante la mañana, durante el día, Jesús se los encuentra y les dice, subiéndose él a la barca: vuelvan a tirar las redes. Ellos creían que era una locura, ya que de día es muy difícil pescar. Por eso ellos iban de noche. Pero Jesús les decía: vuelvan a tirarlo. Porque esta vez estaba Él, estaba el Creador dentro de la barca. Ellos hicieron caso, tiraron las redes y tuvieron que ayudarse entre ellos, ya que era increíble la cantidad de peces que habían conseguido. Y al ver esto, Simón queda atónito, queda maravillado y entiende verdaderamente con quién está hablando. Entiende quién estaba dentro de su barca. Entonces en el versículo 8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Al ver esta actitud del pescador, Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. A partir de ese momento, no solo que Pedro pasó a ser uno de sus seguidores, sino que también es un ejemplo hasta nuestros días, como un ejemplo de entrega, de liderazgo y de fe. El ministerio de Pedro podríamos decir que comienza en Pentecostés, cuando predica su primer mensaje delante de la multitud, pero no, comienza cuando conoce a Jesús, ya que por medio de esas experiencias que vivieron juntos, sus enseñanzas, sus correcciones, lo marcaron a fuego para lo que sería su ministerio. Así que acompáñame para que conozcamos un poco más de su historia. Para comenzar con el ministerio de Pedro, podríamos hablar mucho sobre todas las cosas que él hizo con los discípulos, incluso él solo. Pero en esta oportunidad vamos a hablar solamente de 6 historias importantes de su ministerio. La primera es cuando Pedro reconoce a Cristo como el Salvador de la humanidad. Pedro le dice a Jesús que es el Mesías que había de venir. Esto lo encontramos en Mateo 16:20 y es en una charla que Jesús tiene con los discípulos y él les pregunta: para ustedes, ¿yo quién soy? Y cuando todos se preguntaban entre ellos y nadie sabía qué responder, algunos decían que era Elías, algunos decían que era Juan el Bautista, Pedro, con toda convicción, dijo que era el Mesías que debía de venir. Y ahí Jesús le explica que eso no lo podía haber revelado ni carne ni sangre, sino que se lo reveló el Espíritu de Dios. La segunda es la transfiguración, que esto lo podemos encontrar en Mateo 17, el versículo 1 al 8, que es cuando Pedro, Jacobo y Juan ven a Moisés, a Elías y a Jesús iluminados en el monte y teniendo una conversación días antes a su crucifixión. Y ellos fueron testigos presenciales de esa maravilla que Jesús les estaba permitiendo ver. Incluso Pedro le pidió a Jesús poder hacer una enramada con ellos ahí. Eso es algo de lo que a Pedro lo marcó mucho en su ministerio. Otro punto importante es la negación de Pedro hacia Jesús, que esto pasa en Mateo 26, versículos 73 y 74, que es cuando Pedro niega a Jesús luego de ser arrestado y a él lo reconocen como seguidor, pero él lo niega, y no solo que lo niega, sino que lo maldice, y es algo que lo marcó mucho a Pedro y lo hizo volver atrás en su ministerio. Y acá podemos ver el paradigma en el ministerio de Pedro, que es la muerte y resurrección de Jesús. Podemos ver cómo a partir de ahí Pedro tuvo que tomar la responsabilidad luego de este suceso que vamos a contar ahora, que es en Juan 21, versículo 1 al 14, que es cuando Pedro es restaurado por Jesús, luego de que Pedro haya vuelto atrás a su vieja vida, a ser pescador, y totalmente deprimido por la muerte de Jesús y por lo que él había hecho, por esa negación que él había tenido con el maestro. En la playa,
Jesús se hace pasar como alguien más y les grita desde la orilla a los discípulos que estaban en la barca junto con Pedro. Y no lo reconocieron primeramente, pero Jesús les dijo que se acerquen. Cuando Pedro se da cuenta que era Jesús, se tira de la barca y va nadando hacia donde estaba el maestro. Después de toda esta situación, en una charla íntima entre Pedro y Jesús, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama. Y Pedro, entendiendo que era por esas 3 veces que lo había negado, casi llorando, le dice que sí, que lo amaba, que era todo para él. Y Jesús, luego de esto, lo designa como el líder de los discípulos, como el responsable de llevar a cargo toda la misión de los 12. Otra historia muy importante, que es ya con Pedro como protagonista de la historia, es en la fiesta de Pentecostés, donde los discípulos reciben al Espíritu Santo, y esto lo podemos encontrar en Hechos 2, versículos 14 y 42, que por medio del Espíritu Santo los discípulos reciben los dones, reciben las lenguas, y Pedro da su primer mensaje delante de una multitud, de la que se convierten hasta 3.000 personas y se agregaron a los seguidores de Jesús. Y por último, la última historia que tenemos aquí es la visión de Pedro, que tiene un día donde estaba dormido y él recibe una visión donde Dios le decía que todos, incluidos los que eran no judíos, podían ser salvos. A pesar de que Pedro era muy conservador y tenía una visión donde la palabra era solo para los judíos, pero Dios acá le estaba diciendo de que los que eran gentiles, las personas que no pertenecían al judaísmo, también merecían y tenían derecho a recibir la palabra, a ser bautizados y a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Dios lo envía hacia la casa de Cornelio, que era un soldado romano, un general, le predica, le habla de Dios, le lleva el mensaje de Jesús y es bautizado y es lleno del Espíritu Santo. Y con esto podemos ver cómo a través de este momento de la historia, que es clave para que el mensaje se extienda a todas partes del mundo y a todas las personas, sin excepción. Y podemos ver cómo el amor de Dios no hace excepción de personas, no hace diferencias entre las clases sociales, sino que la gracia de Dios es gratuita y es para todos. Podemos ver cómo Simón, el hijo de Jonás, pasa de ser de un simple pescador que trabajaba ahí en su barca a ser el apóstol Pedro, el líder de los 12 discípulos de Jesús, que supo guiar a ese grupo y supo dejar todo por amor, incluso su propia vida. Vamos a jugar un juego de preguntas y respuestas sobre la vida de Pedro. Vamos con la primera. ¿Qué tipo de pez era el que apareció con la moneda en su boca por medio del milagro de Jesús? A. Must. B. Sardina. C. Barbo. Y la opción correcta es la C. Los barbos son peces que eran frecuentes en las aguas del mar de Galilea, que tenían filamentos de carne en ambos extremos de su boca y tenían como característica importante que podían llegar a ser muy grandes, llegando a pesar hasta 8 kilos, por lo cual sería lógico pensar que era el tipo de pez mencionado en Mateo 17:27, porque podría caber una moneda en su boca. Vamos con la pregunta número 2, que dice: ¿de qué idioma deriva la palabra Cefas? A. Del griego. B. Del arameo. C. Del latín. Y la opción correcta es la B, ya que la palabra Cefas deriva del arameo y significa Pedro. Vamos con la tercera y última pregunta. Según Juan 21:15 al 19, Jesús se encuentra con los discípulos y tiene una charla con Pedro, donde le pregunta si lo amaba. ¿Cuántas veces se lo pregunta? A. Una vez. B. 2 veces. O C. 3 veces. Y la opción correcta es la C, ya que la Biblia nos menciona que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro en señal de las 3 veces que Pedro niega al Maestro cuando es arrestado para luego ser crucificado.
Sujeción. El autocontrol, la disciplina, la moderación y la reserva no son cualidades que tiene necesariamente una persona que dirige a otros. Los impetuosos tienen una personalidad tal que los hace proclives a tomar la iniciativa y a actuar con decisión. Pedro tuvo que soportar las censuras más duras cuando habló demasiado pronto o actuó demasiado deprisa. El Señor estaba enseñándole constantemente a refrenarse. Más tarde en su vida habría de escribir: Dios lo llamó a soportar tal sufrimiento. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos, y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Sumisión. El joven e impetuoso Pedro en una ocasión le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote por defender a Jesús. Él también luchó con la idea de que Jesús pagara impuestos, pero aprendió a someterse, lo cual no es una lección fácil para un líder natural. Pedro era inclinado a ser dominante, enérgico, agresivo y resistente a la idea de sumisión, pero Jesús le enseñó a someterse voluntariamente, aunque pensara que tenía buenas razones para no hacerlo. Él aprendió bien la lección. En Primera de Pedro 2 del 13 al 18 nos anima a que honremos a todos. Esta es la voluntad de Dios. Al someternos estaremos silenciando la ignorancia de los impíos. Humildad. Podemos ver en Pedro una tremenda confianza en sí mismo. Esto es evidente por la forma en que saltaba con las respuestas a todas las preguntas. La vergüenza y el oprobio de Pedro al haber deshonrado a Cristo tan abiertamente, cuando negó 3 veces que lo conocía, fueron aumentados por haberse jactado tan resueltamente sobre que era impenetrable a tales pecados. Pero el Señor usó todo eso para hacer de él un hombre humilde. Primera de Pedro 5, del 5 al 6, dice: También tengo algo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Amor. Jesús asumió la función del esclavo más bajo y lavó los pies sucios de sus discípulos. Cuando Jesús llegó a Simón Pedro, él le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? El sentido de la frase es: ¿qué crees que estás haciendo? Aquí está el presuntuoso y osado Simón, hablando de nuevo sin pensar. Y dijo más: no me lavarás los pies jamás. Pedro era el maestro de las afirmaciones absolutas. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús estaba hablando de la limpieza del pecado. La respuesta de Pedro es típica de su entusiasmo desenfrenado. Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. De nuevo con Pedro no había términos medios. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente, en griego, quiere decir estirado al límite. Pedro nos está llamando a amar al máximo de nuestra capacidad. El amor cubrirá multitud de pecados. Esta es la clase de amor que lava la suciedad de los pies del hermano. Pedro mismo había aprendido esa lección por el ejemplo de Cristo. Compasión. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Quizás nosotros habríamos esperado que Jesús le dijera: no voy a permitirlo. Pero no, más bien le dejó saber a Pedro que le había dado el permiso a Satanás que buscaba. Lo que dijo en esencia fue: voy a dejar que Satanás conmueva los mismos cimientos de tu vida. Luego lo voy a dejar que te zarandee en el viento hasta que no quede nada, sino la realidad de tu fe. Fue entonces cuando Pedro arrogantemente insistió que él nunca tropezaría. Pero a pesar de su afirmación, antes que la noche terminara, había negado a Jesús y todo su mundo
se sacudió peligrosamente. Después de haber sido zarandeado por Satanás, Pedro estuvo bien preparado para sentir empatía en cuanto a las debilidades de otros. Miren lo que escribió años más tarde. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Finalmente, tuvo que aprender el valor. Su valor, impetuoso y precipitado, como todo en su vida, era afectado por la inestabilidad. En Gálatas 2 quedó registrado un conflicto entre Pedro y el apóstol Pablo. Para crédito de Pedro, digamos que respondió a la corrección de Pablo. Cuando el error fue confrontado en un concilio con los líderes y apóstoles de la iglesia en Jerusalén, fue Pedro quien introdujo el argumento que salvó el día. En efecto, estaba defendiendo el ministerio del apóstol Pablo. El episodio entero muestra cómo Simón Pedro seguía educable, humilde y sensible a la convicción y corrección del Espíritu Santo. Del ejemplo del Señor aprendió a someterse, a refrenarse, a ser humilde, a amar, a ser compasivo y valiente. Se convirtió en el hombre que Cristo quería que fuera. Gradualmente cambió de Simón a roca. Pedro enfrentaría dificultades donde quiera que fuera. Jesús le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro, y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Para Pedro, el precio de la predicación sería la muerte. En su vida él tendría que atravesar dificultades, opresión, tribulación y finalmente el martirio. Pero para poder perseverar habría de necesitar valor, como una roca sólida. Todos los antiguos documentos de la iglesia primitiva indican que Pedro murió crucificado. Según la tradición, fue en Roma, bajo el reinado del emperador Nerón. Cuando llegó el turno de Pedro de morir, él pidió que por favor lo crucificaran boca abajo, ya que no se creía digno de morir como su Señor Jesús. Según una versión de Eusebio, que cita el testimonio de Clemente, Pedro presenció la crucifixión de su esposa. Mientras ella caminaba a la muerte, él la llamó por su nombre y le dijo: recuerda al Señor. La vida de Pedro podría resumirse con las palabras finales de su segunda carta. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, después de haber escuchado esta gran historia de Pedro, de cómo su vida fue transformada y cambiada a partir de un encuentro con Jesús, hoy como grupo queremos invitarte a que puedas tener tu propia experiencia personal con Jesús. Que puedas abrirle tu corazón y darle una oportunidad que Él se empiece a mover en tu vida. Así como una vez lo hizo Pedro y también lo hicimos nosotros, y hoy tenemos la oportunidad y la posibilidad de contártelo. Mira, uno muchas veces en lo personal se plantea que para ir a la iglesia y seguir a Jesús tiene que ser santo. Y se pone a pensar que tenemos malos hábitos que no podemos dejar, pecados de los cuales no podemos salir, y que pensamos que nunca vamos a poder dejar de hacerlo. Pero eso es una mentira que tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque como contó Flor, Pedro tenía pecados, Pedro tenía errores, y tuvo que pasar por procesos largos para llegar a ser como debería. Y a pesar de todo, Jesús lo amaba. Y cuando uno ama, corrige, aunque esas correcciones tengan que ser dolorosas. Y vemos cómo, sin embargo, Jesús, a pesar de todo, no lo juzgaba, porque Jesús
no veía sus actos. Jesús no lo veía como ese Simón que era inconstante, que era medio cascarrabia y que metía la pata cada rato, sino que Jesús lo veía como ese Pedro, ese líder, ese hombre fortalecido que a pesar de sus caídas, de sus errores y de sus pecados, igualmente lo seguía Jesús. ¿Sabes por qué? Porque pecados y errores vamos a tener todos. Te cuento ya que siempre vamos a tener. Nadie es perfecto, el único perfecto fue Jesús. Lo podemos ver en la palabra, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay hombre perfecto en la tierra, solo el único fue Jesús. Es por eso que seguramente procesos difíciles vas a tener, los vas a tener. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Que ya no somos nosotros solos los que peleamos contra esa adicción que no podemos soltar. Ya no somos nosotros solos los que luchamos en perdonar a esa persona que no podemos dejar ir. Ya no somos nosotros los que intentamos llenar con mil maneras ese vacío que con nada podemos llenar, sino que es Jesús el que se pone de tu lado y empieza a sanar esa herida en el corazón que tenés por esa persona que no puedes perdonar. Ya es Jesús el que te empieza a llenar ese vacío que no pudiste llenar con nada, y es Jesús el que te empieza a dar la fortaleza, el que te empieza a hacer libre con tu esfuerzo también para que esa adicción se pueda ir. Entonces ya no vas a ser vos solo el que esté luchando con tu propia fuerza, sino que va a ser Jesús en vos el que va a empezar a obrar en tu vida. Por eso quiero invitarte a que si tomás esta decisión de seguir a Jesús, que puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, te pido que llenes mi vida, que puedas corregirme, que puedas hablarme. Hoy quiero aceptarte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis fallas, por todos mis errores, y te pido que me anotes en el libro de la vida y jamás me borres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, espero que puedas haber aceptado a Jesús, que puedas tener la oportunidad de tener un encuentro personal con Él y que nos sigas en la reunión de jóvenes, que puedas estar al tanto con los líderes que te van a estar ayudando, que puedas contactarte ya sea vía YouTube o hables de alguna forma con alguno de nosotros que te vamos a estar ayudando y puedas ser uno más de nosotros. Lo que más me impactó de la vida de Pedro a lo largo de este estudio para la Expo Biblia es cómo se corresponden cada una de sus enseñanzas en las cartas que él escribe a las iglesias, primera de Pedro y segunda de Pedro, con las experiencias que él atravesó, que están en los evangelios y también en el libro de los Hechos. Y también me anima su vida, cómo él pudo avanzar y crecer en su carácter, en su fe. Me anima a no darme por vencida conmigo misma en mi caminar con Jesús, y para mí es un ejemplo de fe, de no rendirse y no bajar los brazos. Bueno, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, esperamos que te haya sido de bendición este video para tu vida. A mí lo que más me marcó personalmente, lo que más me gustó, fue cómo Dios pudo transformar la vida de Pedro, a pesar de ser alguien que quizás no se destacaba en muchas cosas, de venir de un lugar más humilde, con menos preparación, pero eso no importó, ya que llegó a ser el líder de los apóstoles, llegó a ser alguien muy cercano a Jesús y que siguió los pasos del Maestro. Así que eso era lo que quería compartirles, que me marcó a mí, y espero que les sea de bendición para ustedes y les guste todo el material que preparamos especialmente para ustedes. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Esperemos que les haya gustado el video.
la historia que estuvimos contando. Le agradecemos por haber estado con nosotros y bueno, que termine bien esta noche y les haya sido bendición. Un abrazo grande.